Hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar acá, Señor. Gracias, Señor, porque nuestros hermanos, Señor, Adán y Carito han abierto las puertas de su casa para que tu iglesia, Señor, o esta parte de tu iglesia, pueda reunirse, Señor, en esta mañana y disfrutar, Señor, juntos de poder adorarte, Señor, y poder tener comunión, Señor. Te agradecemos por tus bendiciones, Señor, sobre nosotros durante esta semana. Pedimos, Señor, tu guía y tu auxilio, Señor, tu obra. Primero, Señor, en nuestros estudios, Señor, en el nuestro, en el de los niños, pero luego, Señor, también en la adoración. Que tu nombre, Señor, sea adorado en espíritu y en verdad. Quédate con nosotros, Señor, dándonos sabiduría, Señor, y haciéndonos comprender tu palabra, Señor, para que de esa forma tu nombre, Señor, sea glorificado, para que nosotros sepamos, Señor, cómo vivir para ti. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, hoy día yo no alcancé a imprimir el texto de la confesión. Lo mandé al WhatsApp. Los que puedan verlo ahí, está un PDF con el texto, los textos que corresponden esta mañana. Vamos a ver, vamos a continuar en el primer capítulo, que ahora habla sobre las Sagradas Escrituras. Y vamos a estar viendo el párrafo 4, el párrafo 5 de la confesión, es el primer capítulo, y también el Catecismo Mayor, la pregunta número 4. Voy a leer entonces. Dice, capítulo 1, párrafo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. El párrafo 5 dice, el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Sagradas Escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. En el Catecismo Mayor, pregunta 4, dice, ¿cómo se manifiesta que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios? Y responde, las Escrituras manifiestan por sí mismas ser la palabra de Dios por medio de su majestad y pureza, por la armonía de todas sus partes y por el propósito de todo su conjunto, el cual consiste en dar toda la gloria a Dios, por su luz y poder para convencer y convertir a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación. Pero el Espíritu de Dios, dando testimonio con y por medio de las Escrituras, en el corazón del hombre, es el único capaz de persuadirlo plenamente de que ellas son la verdadera palabra de Dios. ¿Alguien puede mandar el link al grupo de WhatsApp de la iglesia? Estoy viendo que está solo Ángelo conectado.
Yo lo mando. No, ya lo tengo. Ahí llegó. Todo con celular. Yo mando a leerlo el celular. Sí, pero con volumen, digo. Ya, entonces, en esta porción, estos dos párrafos de la confesión y en la pregunta 4, que es paralela con el párrafo 5 de la confesión, se nos pregunta o se nos va a mostrar de qué forma reconocemos la autoridad de la Escritura. ¿De qué forma nosotros reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y va a comenzar de forma negativa, diciéndonos que este reconocimiento de la autoridad de Dios no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia. ¿Por qué creen ustedes que comienza haciendo esta afirmación? Que todas las cosas pasan menos la palabra. Sí, claro. Pero ¿por qué se preocupan ellos de hacer esa afirmación? De que no se cree porque un hombre lo diga o porque la iglesia lo dice. El hombre siempre hace su voluntad y no lo que tiene que hacer de Dios. Seguramente porque la Iglesia Católica Romana decía que la autoridad de la Escritura, como el canon, es porque la Iglesia declaró que esas palabras son inspiradas, como que la Iglesia es la que da la Escritura, sabiéndose perfectamente. Exacto. También la autoridad del Papa. Finalmente, es por eso que este párrafo 4 está ahí. Como nosotros lo vimos la semana pasada, en el Concilio de Trento se afirma que es la iglesia quien da la escritura a la iglesia, que la escritura es un producto de la iglesia. Entonces, ellos hacen esta afirmación. Nosotros creemos en la Biblia, ¿por qué? Porque la iglesia dice que tenemos que creer en la Biblia. Eso es lo que dice la iglesia romana. Porque el Papa dice que tenemos que creer en la Biblia, por eso creemos. Bien, entonces la confesión va a decirnos que no es por el testimonio de un ser humano o iglesia que nosotros creemos y obedecemos la Escritura. Sino que esta autoridad es de Dios, enteramente de Dios, dice ahí el párrafo 4. Porque Dios es verdad en sí mismo. Y por eso voy a decir, porque el autor de ellas, y por tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. Entonces, antes nos había mostrado la necesidad que tenemos de tener la Biblia de forma escrita. Recuerden, la profecía cesó. Cesaron los medios de revelarse. La revelación general no es suficiente. Entonces, Él nos da la escritura, que son los 66 libros, y ahora nos dice, reconocemos que estos 66 libros
son la palabra de Dios, porque Dios es su autor. Por eso ella tiene autoridad y por eso nosotros la creemos y la obedecemos. Veamos algunos de los pasajes que va a colocar aquí la confesión como texto prueba. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículo 19 al 21. Creo que este también lo mencionamos la semana pasada. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nos va a decir acá que es Dios el autor de la Escritura, pues fue el Espíritu Santo quien inspiró a los hombres, a estos santos hombres, va a decir Pedro. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Va a negar que la Escritura, que la profecía, va a decir aquí, sea el producto del raciocinio humano simplemente o meramente. Bienvenidos, bienvenidos. Igual todos tenemos. Cuando dice que la profecía no es de interpretación privada. Cuando nosotros usamos la palabra interpretación, cuando decimos que no es de interpretación privada, no está diciendo que nosotros no podemos interpretar las profecías de forma privada. No, lo que está diciendo aquí es que la profecía no vino por la interpretación privada de los profetas. No es que los profetas de sí mismos se les ocurriera la profecía que ellos le escribieran, sino que, va a decir el versículo 21, estos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dice en el 21, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Siempre fue Dios quien la envió. Entonces no fue la interpretación privada de los profetas, fue Dios quien la envió. Y por eso ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nuevamente, toda Escritura es inspirada por Dios. O sea, tiene en Dios su autor, viene de Él. 1 Juan 5:9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado acerca de su Hijo. Entonces va aquí a citar o a dar la idea de que nosotros debemos recibir el testimonio que viene de Dios, el Dios finalmente que nos da testimonio. Su testimonio es mayor, porque es Él quien testifica acerca de su Hijo. Es Él quien nos da a conocer a su Hijo. Y finalmente, en este párrafo, 1 Tesalonicenses 2:13. Primera a los Tesalonicenses 2:13.
Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los creyentes. Este texto es interesante porque básicamente dice exactamente lo mismo que dice la confesión. Ustedes escucharon de nosotros la palabra, pero no la escucharon porque fuera nuestra palabra. No la recibiste como palabras de hombres, sino que según es en verdad. O sea, la recibieron por lo que ella es, la palabra de Dios. Entonces Pablo no coloca en sí mismo la autoridad, siendo él un apóstol. No coloca en los hombres la autoridad, sino que la autoridad de la palabra está en lo que ella es en verdad, la palabra de Dios. Es por eso entonces que recibimos y creemos y obedecemos a las sagradas escrituras. Las recibimos porque son la palabra de Dios. Ahora, de igual forma, tenemos que preguntarnos, ¿hay evidencia que afirme que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Con qué evidencia nosotros hacemos esto? ¿O lo hacemos sin ninguna evidencia? ¿O contra las evidencias? La Escritura en sí misma va a mostrar esta evidencia. El Antiguo Testamento, vean por ejemplo 2 Samuel 23:2. 2 Samuel 23, versículo 2. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Estas son las palabras de David. Entonces David dice que él ha hablado de forma inspirada. El Espíritu de Dios ha hablado por mí, por medio de mí. Ahora, imagínense que David dijera, bien, yo nunca he escrito inspirado. ¿Podríamos reconocer que sus escritos son inspirados por Dios? No, porque habría ya una contradicción. Si él escribe inspirado y dice que no escribió inspirado, ya no podríamos creer en que él está hablando por medio de Dios. Pero él dice, y es importante que él lo diga. Recuerden cuando mencionábamos la semana pasada acerca de los libros canónicos y los deuterocanónicos, decíamos, hay algunos deuterocanónicos que ellos mismos dicen que no son inspirados. Pero en el Antiguo Testamento nosotros encontramos afirmaciones como esta de David. El Espíritu Santo ha hablado por mí. O sea, David está diciendo, estas no son solamente mis palabras. Esta es la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos a los autores aceptando estas afirmaciones que encontramos en el Antiguo Testamento. Vean, por ejemplo, en Hechos 4. Hechos 4, versículos 24 y 25. Y ellos, cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
Aquí están citando el Salmo 2. Y así como David dijo, el Espíritu Santo habla por mí, en la iglesia, en los hechos, van a decir, tú, le dicen a Dios, tú dijiste por medio de David las palabras del Salmo 2. Entonces, en el Nuevo Testamento se reconoce que las palabras del Antiguo Testamento no son palabras humanas, sino que son la palabra de Dios. Vean también en Lucas, capítulo 1. Versículos 68 en adelante. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos levantó un pueblo de salvación en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, los serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, con la remisión de sus pecados, con la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Vean, todas estas afirmaciones de Zacarías, no Zacarías el profeta, sí, él dice que Dios las había hablado, versículo 70, por boca de sus santos profetas, como fueron desde el principio. Y él va entonces a hacer un resumen o un compendio de profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento acerca de el Señor Jesucristo. Entonces, se reconoce que los profetas hablaban la palabra de Dios. Vean también en Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo suceda. Y también Juan 10. Juan 10, versículo 35. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Cuando dice que no pasará la palabra o que la escritura no puede ser quebrantada, está hablando precisamente del atributo que tiene la escritura de ser eterna, y es eterna porque es la palabra de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento se mira al Antiguo Testamento como siendo palabra inspirada, como siendo la palabra de Dios. Ahora vean lo que dice el Señor Jesús ahí en Juan 14, versículo 26. Juan 14, versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que he dicho. ¿Cómo se relaciona este pasaje con lo que estamos viendo? De la Biblia ser la palabra de Dios, y que tiene que ser obedecida porque es la palabra de Dios.
el que nos da convencimiento. El alma, nosotros la mente, porque es la palabra de Dios. Ya, él nos da convencimiento, pero no es lo que está diciendo acá. Ah, ya. Él dice que le dice a los discípulos, él os hará recordar las cosas que yo les he dicho. ¿De qué está hablando? ¿De? Ya, de las palabras de Cristo, pero ¿qué el Espíritu Santo qué hace? Recordará. ¿Hará recordar? Sí. Ya, pero ¿cómo eso se relaciona con el texto que estamos viendo? Que él inspiraría el Nuevo Testamento también. Así como el Antiguo Testamento había sido inspirado por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que Él los va a guiar para inspirar, o que nos va a inspirar, para escribir el Nuevo Testamento, que es básicamente lo que Él había dicho. En Juan 15, 26 y 27. Juan 15, 26 y 27. Dice, más cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio de mí, porque estáis conmigo desde el principio. Ahí está entonces también la misma promesa que hace el Señor Jesús. Vean Hechos 2. Versículos 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Ya, ¿cómo ahora este pasaje se relaciona con nuestro texto o con nuestro tema de hoy día? El cumplimiento de lo que Cristo había prometido. El cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo había prometido, que Él iba a dar a los discípulos, les haría recordar las palabras que Él les había dicho. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque dice que comenzaron a hablar en lenguas. ¿Eso es lo que Jesús le había prometido? No, sí, en serio. No, que- yo excepcional, sí. ¿Qué es lo que pasó en Pentecostés? El Evangelio llega, se predica a todas las naciones. Pero Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? si quería molestar. Se fue subiendo. El que iba a hablar en lengua, y nosotros tenemos que entender de esta forma el don de lenguas en el Nuevo Testamento. El don de lenguas es profetizar. El don de lenguas no es simplemente hablar en otro idioma. El don de lenguas es profetizar. Vean cómo Pedro explica esto que está pasando. Porque recuerden que aquí los discípulos hablaban en distintos idiomas. No era lengua de ángeles ni nada así, sino que va a mencionar cuáles eran las naciones de las personas que estaban escuchando. Entonces escuchaban en sus propios lenguajes. Algunos decían, estos están curados, están borrachos, llenos de mosto. Pero Pedro va a explicar esto en versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y le declaró, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio,
y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y sucederá que en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces viene Pedro y explica, lo que ustedes están viendo es que ellos están profetizando. ¿Qué tiene que ver la profecía con la lengua? ¿Están trayendo palabra de Dios? Es la profecía en el idioma de las personas que están escuchando. Pero Pedro no va a explicar el asunto de las lenguas o de los idiomas. Él va a decir, se está cumpliendo lo que dijo Joel, que sus hijos en todas partes profetizarían. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de esto también? Cuando el apóstol Pablo va a decirle a los corintios que cuando él dice, me gustaría que todos hablaran en lengua, pero mejor que profetizaran. Dice, porque finalmente el hablar en lenguas no sirve si no hay intérprete. ¿Qué significa eso? Que se podía hablar, pero no entendían. Que si se hablaba, pero nadie entendía, eso No llegaba no a nada. servía para nada. Si llega aquí un misionero y empieza a hablar en chino, ninguno de nosotros va a entender, a menos que Haya quienes. se traduzca. Y entonces él va a decir, cuando la lengua es traducida, equivale a la profecía. De esa forma, el Nuevo Testamento va a unir la lengua con la profecía. Y entonces el Señor Jesús, cuando les dijo que vendría el Espíritu y Él le haría recordar todas las cosas que Él le había enseñado, y luego en Hechos nos dice que desciende el Espíritu y ellos hablan en lengua, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo vino y ellos están profetizando. Los discípulos entonces hablaron inspirados por Dios. Ahora, eso no quiere decir que todo lo que ellos dijeron quedaría registrado en la Escritura. Nosotros sabemos que no. Sí. Porque recuerden, no toda la palabra de Dios, no todo lo que Dios dijo en la historia, quedó registrado en la Escritura. Lo vimos eso en nuestra segunda clase. Y entonces ahí en 1 Corintios 2, el versículo 13, 1 Corintios 2:13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo está hablando aquí acerca de su propia predicación, y él va a decir, nosotros hablamos no con las palabras humanas. Antes había dicho, yo estuve con vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. El versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, no es la de los filósofos, no es la de los hombres, no es de los hombres más poderosos, sino que lo que nosotros predicamos fue la sabiduría de Dios. Y entonces el versículo 13 dice, hablamos con las palabras enseñadas por el Espíritu. Entonces está hablando acerca de la predicación de los discípulos.
reconociendo que ellos están hablando las palabras de Dios, las palabras que el propio Espíritu les enseñaba. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. O 15:16. Y considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, en las que habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro había leído, quizás Romanos, hay alguna parte de Romanos que son bien difíciles, y dice bien, el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, ha escrito algunas cosas que son difíciles, o sea, nosotros no somos los únicos que nos cuesta un poco a veces. Pedro también decía, hay cosas que Pablo escribió que son difíciles de entender. Y decir que hay algunos, los indoctos e inconstantes, tuercen. O sea que las interpretan mal y las enseñan mal. Pero ellos hacían esto no solamente con las cartas de Pablo, porque estas fueran difíciles especialmente. Estos hacían eso con toda la escritura. Pero no dice con toda la escritura, dice Las otras como también con las otras escrituras. No solo las escrituras de Pablo, sino que también las otras escrituras. El apóstol Pedro está diciendo que las escrituras de Pablo están al mismo nivel que las otras escrituras. ¿A qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Entonces ya comienza a haber una percepción, y nosotros encontramos aquí con Pedro, de que hay textos nuevos que también son inspirados, que tienen la misma naturaleza de los textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los escritos de Pablo. No recuerdo ahora cuál es el pasaje en el cual Pablo cita el texto de Deuteronomio que vamos a ver hoy día, donde dice que no hay que poner bozal en el buey que trilla. Si alguno lo encuentra ahí rapidito, me ayuda. Bueno, hay que encontrarlo primero para poder explicarlo. Primera de Corintios 9:9. Primera de Corintios 9:9. Sí, Sí. porque la ley de bendición. Sí. La de Mateo 6:5 también. El 5:17 también. Y habla de Ya. Aquí, en 1 Timoteo 5:18, ese es el texto, ahí también lo citaba, pero aquí es el que estaba buscando yo. 1 Timoteo 5:18. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Dónde encontramos? No pondrás bozal al buey que trilla. En Deuteronomio 25, ya le había dicho, lo vamos a predicar hoy día. Poner atención.
Pero dice que la Escritura también dice, digno es el obrero de su salario. ¿Dónde se encuentra esa afirmación? En Mateo 10. Entonces el apóstol Pablo no solamente dice, la Escritura es allá del Deuteronomio, pero el Evangelio de Mateo también es la Escritura. Y el Evangelio de Mateo está representando a los evangelios. Pablo y Pedro reconociendo que los textos del Nuevo Testamento también son la palabra de Dios. Entonces la Biblia da evidencia, hay una evidencia interna de que ella es la palabra de Dios. Ella dice, yo soy la palabra de Dios. Y eso entonces nos lleva a creerla. Pero también hay evidencias externas. Y va a decir que el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una alta estima y reverenciar las Sagradas Escrituras. La iglesia por siglos ha leído la Escritura, ha considerado la Escritura como palabra de Dios. Si la iglesia nunca hubiera considerado el Pentateuco como la palabra de Dios, nosotros deberíamos mirar con sospecha el Pentateuco. La iglesia siempre ha considerado que la Escritura es la palabra de Dios. Y eso entonces ya debe movernos hacia el estimar la palabra de Dios. Además va a mencionar varias otras características que aquí los autores de la confesión hicieron copiar y pegar, descarado, de la institución de Calvino y de un libro sobre la Biblia de un puritano también, Whitaker. Y ellos dicen que los argumentos que también evidencian por sí misma ser la palabra de Dios, el carácter celestial de su contenido, o sea, el tema del cual ellas hablan. Luego un libro de medicina que se queda en lo terreno. Creo que el que ella hable acerca de las cosas de Dios ya nos muestran que es un libro que está más allá de lo meramente terrenal. La eficacia de su doctrina, porque la Escritura verdaderamente nos cambia. Ella es eficaz, ella ha cambiado hombres durante toda la historia. La majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes. Si hubiera contradicción en la Escritura, nosotros no podríamos confiar que es la palabra de Dios. Pero como está en armonía, nosotros podemos decir, este libro es perfecto, o es, bueno, la armonía en sí misma no es perfección. Podríamos decir dos frases, simplemente está en armonía, verdad, pero que sea un libro tan largo y no haya contradicción, nos muestra su carácter divino. El propósito de todo su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, finalmente es el propósito por el cual Dios hace todas las cosas. La revelación de un único camino para la salvación del ser humano. Si hubiera dos formas de salvación, la Biblia no sería la palabra de Dios. Las muchas incomparables excelencias, finalmente toda su total perfección. Son cosas que nos deben mover a considerar la Biblia como un libro que está mucho más allá de todos los libros, de todos los otros libros escritos. Ahora, ¿eso es suficiente? No. Finalmente, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Veamos Juan 16. Juan 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo
lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Vea también en Juan 10, versículos 11 al 16. Juan 10, 11 al 16. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido por las mías. Como el Padre me conoce, también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Como las ovejas del Señor lo oyen y forman parte de su rebaño. Porque oímos al pastor por la obra de conversión, de convicción que el Espíritu Santo produce en nosotros. Finalmente, creer y obedecer la palabra de Dios es una obra de Dios mismo, obrando por medio de la Biblia, para que nosotros podamos creer las verdades de la Biblia. Entonces, escribir la Biblia no fue la obra del hombre, y creer la Biblia tampoco es la obra del hombre. Es siempre la buena obra del Espíritu Santo. Por eso la salvación es del Señor. Por eso entonces, esta forma de ver la autoridad de la Escritura trae la gloria a Dios. Glorifica a Dios. Recuerden como dijimos en nuestra primera clase, en todo vamos a tratar de buscar de qué forma Dios es glorificado, de qué forma glorificamos a Dios con esta doctrina, sabiendo que el que nosotros creamos la Escritura es una obra de Dios y nosotros debemos agradecer a Dios porque Él nos permite creer lo que nos dice la Escritura. No viene de nosotros, no viene de nuestras capacidades. No viene de nuestra sabiduría para poder entender los textos escritos. No viene de nuestros cursos en la universidad para estudiar hermenéutica o cualquier tipo de interpretación de textos. No, viene de la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y es precisamente por eso que nosotros podemos gozarnos también en esta doctrina. El Señor nos hace comprender la palabra. Hay palabras que son, o hay partes de la palabra que son más difíciles, pero finalmente es Dios mismo quien nos hace comprender. Nos da pasajes claros que van a iluminar los pasajes oscuros para que nosotros podamos comprender. Eso no significa que nosotros vamos a comprender cada uno o todos los textos de la Biblia. Hay muchas cosas que no entendemos, pero finalmente cuando estemos en el cielo la mente será abierta y todo va a ser comprendido por nosotros. Esa es también una promesa del Señor. ¿Hay preguntas o comentarios? ¿No? ¿Entendemos todo lo que se dice todo o hay cosas que igual van a ser secretas? Hay cosas que son secretas. Entonces, nunca las vamos a entender porque son secretas. Ahora, en Deuteronomio 29, cuando dice las cosas reveladas son para nosotros, dice, las cosas secretas no las vamos a entender nunca, no las vamos a conocer, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, que todo lo que está aquí es para nosotros, para que nosotros lo entendamos. Pero hay cosas que nosotros, porque la característica de Dios nunca va a poder completar de entenderlas. Solamente Dios se puede comprender, solamente Él es infinito. Nosotros en la gloria no vamos a ser infinitos. Pero sí vamos a tener un conocimiento, un entendimiento libre de errores.
por estar Entenderemos glorificado. entonces, cuando lleguemos allá entenderemos. Vamos a entender todo perfectamente lo que Él nos revela. Sí. ¿Algo más? Preguntas, comentarios. Hoy día el estudio estuvo basado en el libro de el comentario de Williamson a la Confesión de Fe. Si quieren ir un poco más allá, los que tienen ese libro pueden ir y leer esta parte de su comentario. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque solamente Él puede iluminar al hombre, a este hombre caído, este hombre, Señor, que es por naturaleza enemigo tuyo. Este hombre que piensa de forma terrenal. Pero tú, Señor, das a conocer tus palabras. El Espíritu Santo inspiró santos hombres, los movió para escribir tus palabras, inspiradas. Las palabras enseñadas por el Espíritu. Pero que a pesar de su perfección, no es entendida ni creída por el hombre. Por eso tu Espíritu Santo ilumina los ojos de nuestra mente, los ojos espirituales, para que podamos comprender tus verdades. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has permitido comprender, Señor, tu palabra, ver a Cristo en tu palabra y entender y creer que Él es tu Hijo, Dios mismo, que murió en la cruz por nosotros, para pagar por nuestros pecados, y que tú no lo dejaste en la sepultura, sino que al tercer día lo resucitaste y lo ascendiste para estar sentado a tu diestra, gobernando sobre todas las cosas. Muchas gracias, Señor, por tu obra milagrosa en nosotros. Y te pedimos, Señor, entonces, que nosotros podamos amar tu palabra, porque es el medio, Señor, para traer fe a nosotros. Que podamos amar tu palabra, Señor, porque es la forma en la cual tú te revelas, para que nosotros podamos conocerte, y para que nosotros podamos conocer tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Chao, hermano. Nos vemos un ratito en Facebook. Ahora